Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración. Hoy vamos a dar un paseo, un pequeño recorrido por el Espíritu Santo en Génesis. Vamos a ver cómo conciben originalmente el Espíritu Santo en el tiempo de Génesis. Importante porque la idea que tenemos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es la idea evolucionada de la idea que Dios nos quiso dar desde un principio en el mismo Génesis. Vamos a ver desde Génesis 1:2, todas excepto un texto donde aparece la palabra espíritu y cómo se concebía en aquel entonces. Vale aclarar inicialmente que en hebreo se utiliza la palabra ruah para referirse a espíritu. Esa palabra en el griego y sobre todo en la Septuaginta y en el griego del Nuevo Testamento, el griego koiné, utiliza la traducción neuma. De ahí viene nuestra palabra neumático. Esa palabra en español significa el soplo. Es decir, que cuando nosotros decimos el ruah, estamos diciendo el soplo. Cuando decimos neuma, decimos soplo. Esa palabra pasa al latín como espíritu. La palabra espíritu no es ni hebrea, ni griega, ni española. Sin embargo, nosotros deberíamos traducir no lo que tradujo el latín, sino lo que entendemos los españoles. Que la palabra ruah o la palabra neuma es soplo. Si así hubiera ocurrido, en este momento nosotros no diríamos en los congresos carismáticos pentecostales, el Espíritu Santo se derramó. Diríamos, el soplo santo se derramó. Y se le hubiera llamado de esa manera. Entonces vamos a ir entendiendo, en primer lugar, estos cuatro términos que significan lo mismo en diferentes contextos geográficos. Tenemos Génesis 1:2, vamos a ver Génesis 3:8, lo que ahí aparece. Génesis 1:2 dice: y la tierra era caos y vacía, y oscuridad sobre la faz del abismo, y el soplo, el ruah, que lo tenemos aquí encerrado en este primer texto, ruah, ¿verdad? El ruah, el soplo, el neuma y el soplo de Elohim volaba sobre la faz de las aguas. Primer concepto que tenemos del Espíritu Santo. Si nos vamos a la par, a la Septuaginta, vemos la palabra neuma, que la traduce la palabra hebrea ruah, el soplo, y el soplo de Dios volaba sobre la faz de las aguas. Y aquí tomamos y encontramos una primera enseñanza de la palabra de Dios. En el primer verso de la Biblia en Génesis, porque el versículo 1, Génesis 1:1, dicen los eruditos que es aparentemente un título. Por lo tanto, el versículo 2 es el primer versículo de la Biblia. Es decir, podemos decir, y tomando en cuenta que antes no habían ni versículos, ni separación de capítulos, podemos decir que desde el mismo inicio la palabra comienza a hablar del espíritu o del soplo, del ruah, del neuma. Y dice que el soplo de Elohim, el soplo de Dios, volaba sobre la faz de las aguas. Es decir, que el espíritu se movía, el soplo, había un soplo sobre las aguas, pero era un soplo de Dios. El soplo de Elohim es un soplo divino. Es una persona distinta. Vale rescatar que la palabra soplo aparece como sustantivo y no como adjetivo calificativo. Es decir, no es una característica de Dios, sino que es una persona distinta a Dios. El soplo es un sustantivo y no es un adjetivo calificativo. Conste. Entonces tenemos que es una primera forma donde vamos a encontrar el espíritu.
el soplo de Elohim vuela sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, podemos decir y podemos inferir que fue el Espíritu Santo, fue el soplo de Elohim, el encargado de organizar el cosmos. Es el Espíritu el que va a encargarse de sistematizar el universo. Cuando la Biblia dice que la tierra era caos y vacía, es porque la tierra estaba deforme. La tierra no tenía forma. La tierra era una sopa, nos dice el Génesis. Era vacía, caos y vacía. Y oscuridad sobre la faz del abismo. Y la tierra no tenía forma, pero el Espíritu Santo ya estaba en la tierra y es el encargado de organizar, sistematizar el universo. Es el que se va a encargar de que surja la vida en el mar, las primeras formas de vida, porque el soplo de Elohim volaba sobre la faz de las aguas. Y de hecho, si vamos a ver, porque nos vamos a saltar esos pasajes, vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el que Dios va a utilizar para crear el cosmos. El Padre está en el cielo con el Hijo y van a estar organizando todo junto con el Espíritu Santo, que ya aparece esta tercera persona de la Trinidad en el Génesis. El soplo de Elohim, que vale la pena tomarlo en cuenta. Encontramos Génesis 3:8 y volvemos a encontrar la palabra Rúa. Volvemos a encontrar la palabra neuma. Dice, y oyeron la voz de Yahvé Elohim, ¿verdad? Andando en el huerto al soplo del día, y se escondió el hombre y su mujer se escondieron de la persona, y aparece la palabra prósopo, ¿verdad? Que es la que va a traducirse como persona. Se escondieron de la persona de Yahvé Elohim entre árbol del huerto. Un pasaje cargado de grandes enseñanzas doctrinales. Primero nos dice que al soplo de Elohim caminaba Dios en el huerto, al soplo. Es decir, que Dios se movía en el soplo, en el viento. De ahí va a originarse nuestro espíritu, la idea de espíritu. Al soplo del día significa que ya este soplo no es el soplo de Elohim. En el versículo 2, Génesis 1:2, dice el soplo de Elohim, y aquí vemos el soplo del día. El ambiente también tiene espíritu, tiene soplo, tiene neuma, tiene rúa. Al soplo de Elohim es un soplo diferente al soplo de Elohim. Tenemos el Espíritu de Dios, que es uno, y tenemos el soplo del día, del ambiente, que es otro. Es el viento tal vez normal que nosotros vemos en la naturaleza. Vámonos al versículo 17 del capítulo 6, donde vamos a encontrar otra vez el soplo. Dice, y yo ahora, decía Dios, trayendo el diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne que en ella, soplo de vida de debajo de los cielos, todo lo que en la tierra perecerá. Y encontramos otro tipo de espíritu, el soplo de vida de debajo de los cielos. Tenemos que todo lo que está debajo de los cielos que tiene vida, tiene espíritu. Y entonces vemos ese neuma, sois, que está aquí, el soplo de vida, el rúa, que está debajo de los cielos. Podemos decir, de acuerdo a este texto, que todo lo que está debajo de la tierra tiene espíritu. ¿Tiene espíritu el ser humano? Claro que sí. ¿Tiene espíritu los animales? Claro que sí. Es decir, hay soplo. ¿Tiene espíritu el ambiente? También hay espíritu en el ambiente. Hay soplo de vida. Versículo 15, 7:15. Y vinieron a Noé al arca, dos de toda la carne que en él soplo de vida. Se refiere a los animales que llegaron al arca de dos en dos. Y dice que de toda la carne en el soplo de vida, que había soplo de vida, que había neuma sois, soplo de vida. Es decir, hay espíritu en los animales. Nosotros tenemos un espíritu, el espíritu del hombre, que es muy diferente al espíritu de Elohim, el espíritu de Dios. Son espíritus diferentes, distintos. Vamos al versículo 22, 7:22. Todo lo que aliento de soplo de vida en sus narices,
de todo que en tierra seca murieron. Se refiere a humanos y animales. Todo tiene soplo de vida, todo tiene espíritu. Los animales tienen espíritu, dice el Génesis. Todo lo que tiene soplo de vida. Y recordó Elohim, Génesis 8.1, recordó Elohim Noé y todo el animal y toda la bestia que con él en el arca. Envió Elohim soplo sobre la tierra y retrocedieron a Sac. Este soplo de Elohim, Elohim envía un soplo sobre la tierra, que es un pasaje ambiguo, porque puede ser el soplo de Elohim o puede ser el soplo del ambiente, que Dios le ordena al soplo del ambiente que sople al viento para que aparte retrocedan las aguas, pero también puede ser que Dios envió su espíritu después de Génesis, después del diluvio, para renovar otra vez la tierra, es decir, para organizar de nuevo todo. Vemos al espíritu que es el encargado de hacer una obra de, digámoslo así, de renovación. Versículo 35, 26-35, y fueron tristeza de soplo a Isaac y a Rebeca. Es decir, tristeza de espíritu en Isaac y también en Rebeca. Es decir, que el espíritu que tiene el ser humano se puede entristecer. Cuando nosotros hablamos de un dolor humano, yo pellizco mi piel, me duele, ahí hay un dolor, una tristeza carnal, corporal, somática. Pero cuando a mí me lastiman interiormente, tengo una tristeza de soplo. Un soplo, entonces, es para el hebreo inicial en el Génesis, el ser humano se componía de dos partes. Se componía de un cuerpo, la parte externa, y se componía de una parte interna, que es la que va a Dios cuando muere, que es el soplo. El soplo, cuando este aire que yo tengo, ellos lo relacionaron con vida. Entonces ellos decían, se sale del cuerpo ese soplo, se salió. Cuando dice que Jesús entregó su soplo, entregó su espíritu, es porque Jesús murió, dejó de respirar y le entregó el soplo a Dios. Eso significa que el soplo es el espíritu que sale del cuerpo y va a Dios. Es la parte que somos nosotros, el soplo. Entonces vemos a Isaac y Rebeca con tristeza de soplo, tristeza de el espíritu de ellos. Vámonos ahora al verso 41.8, Génesis 41.8. Porque también el faraón tiene espíritu, aunque no es creyente. Y fue en la mañana, se turbó su soplo, y envió y llamó a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios. Dice que estaba el soplo de Faraón, su ser interior, estaba turbado, estaba triste, estaba acongojado, porque nadie le explicaba su sueño. Entonces su soplo estaba turbado. Nuestra parte interior es ese soplo, es el espíritu del hombre. Vemos también aquí, si nos vamos a la Septuaginta, la palabra soplo, que es rúa en hebreo, ya aquí el griego no va a utilizar esa palabra, sino que él lo que va a utilizar es otro término. Aquí lo que va a utilizar el griego es la palabra psique. ¿Y qué es la palabra psique? La palabra psique es alma. Es también ser interior. De ahí viene la palabra psicología, psiquiatría, etc. Entonces la palabra psique que se utiliza aquí en Génesis 41.8 es sencillamente la misma que usamos nosotros aquí por espíritu. Quiere decir que entre cuerpo, alma y espíritu, que Pablo divide el ser humano, para el hebreo o para el Antiguo Testamento, para el Génesis, solo había cuerpo y espíritu. Y ese espíritu es el psique, y el espíritu, el alma y el espíritu es lo mismo para el Génesis, tomándolo desde ese punto de vista. 41:38, dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso encontraremos como este varón que soplo de Dios en él? Es decir, aquí vemos que en el caso de
de José, Faraón dice tiene el espíritu de Dios, el neuma de Dios. Este es el soplo de Elohim. El soplo de Dios es el soplo de Elohim, el mismo que aparece en Génesis 1:2. Y el soplo de Elohim volaba sobre las aguas. Este soplo de Elohim significa que José tenía el soplo de Dios, el soplo de Elohim. Su soplo fue unido al soplo de Dios, al soplo de Elohim. Es lo mismo que sucede en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y el Espíritu se une con nuestro espíritu, y por eso él tenía esa sabiduría, por eso tenía ese don de interpretar sueños, porque lo hacía porque estaba lleno del Espíritu Santo, igual que va a suceder en el Nuevo. Nada más que el Espíritu Santo era dado a unas pocas personas y no a todas las personas. Seguimos entonces con el soplo que nos da el Génesis 45:27. Dijeron a él todas de palabras de José que habló a ellos. Vio los carros que envió José para llevar a él, y revivió soplo de Jacob. El soplo de Jacob es el soplo, el espíritu del hombre, el espíritu que tenemos nosotros, que se une al espíritu de Elohim, el Espíritu Santo, para guiarnos en todo momento. Génesis 6:3, dijo Yahvé, no contenderá mi soplo con el hombre para siempre, pues ciertamente el carne serán sus días 120 años. Mi soplo con el hombre, mi soplo, mi espíritu con el hombre, significa que el Espíritu Santo no puede vivir con el mismo ser humano, con el ser humano que se ha desviado. Bueno, a grosso modo, mis queridos hermanos, estos son los textos que vamos a encontrar en Génesis sobre el Espíritu. Espero que les haya quedado claro. Que el Señor los bendiga ricamente y nos vemos en otro programa.